Plataforma Podcast. Y lo primero para entender qué es una bicicleta a la medida es básicamente entender que uno está llevando esa experiencia de montar en bicicleta a otro nivel, a que esa bicicleta se vuelve tan acorde al estilo de manejo de uno, al estilo de ciclismo de uno, al objetivo que quiere realizar, que esa bicicleta se empieza a manejar con muchísimo menos esfuerzo. Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Un Café con la Grupeta. ¿Cómo estamos, Luiger? Bien, todo bien. Qué bueno. Entrenando lo que se puede. Bien, tratando de meter un poquito más de kilómetros, un poquito más de tiempo arriba de la bici. Pero bien. El mejor entrenamiento es el que se hace, no el que se... Así es. Creo que hay que hacerlo. No hay que dejar pasar las pocas oportunidades que a veces tenemos. Oye, bueno, le damos la bienvenida a este nuevo episodio. El episodio de hoy tendremos una conversación muy interesante con una persona que se decidió hacer un proyecto de vida y, como él lo describe también, jugar a ser un niño. Su juego. Y jugar con las bicicletas, o sea, jugar a hacer bicicletas y bicicletas personalizadas 100%. Sí, que creo que es como el sueño, yo creo, de todos los ciclistas. Uno escucha y empieza al tiro a mirar la página o el Instagram y dice, uy, cómo me gustaría esto. Nuestro invitado se llama Santiago Toro. Santiago es colombiano, de Medellín, fundador y hoy día también CEO de la empresa Scarab. Scarab es una marca de bicicletas hechas a medida. En acero. En acero, ahí Santiago nos va a explicar bien todo. Pero es una bicicleta única que hace también lo va a decir ahí, en honor a los escarabajos colombianos, los grandes escaladores del ciclismo colombiano. Y que hoy además nos viene a contar un poco de lo que ha sido la experiencia de lanzarse en este desafío, de crear esta marca, de evolucionar esta marca, porque obviamente también ha roto esquemas. Tiene grandes anécdotas, algunas que cuenta, otras que no, pero es muy interesante todo lo que nos viene a decir. Y cómo él también en su día a día hace feliz o más felices a los ciclistas arriba de la bici. A los niños. Quédense hasta el final porque tenemos una conversación bien interesante con Luiger sobre la ropa. Así es. Les contamos un poco sobre este mundo de la ropa del ciclismo, cómo evolucionó. Y eso, esperamos su feedback. Háganos saber qué les gustaría escuchar en el próximo capítulo, qué les gusta, qué no les gusta. Felices de poder escucharlo. Háganos llegar sus comentarios a través de Instagram, una buena plataforma. Y bueno, obviamente síganos en Instagram, escúchenos en Spotify y véanos en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Así que invitadísimos, vamos con la entrevista y no se la pierdan. Sean bienvenidos y bienvenidas a Un Café con la Grupeta, el podcast donde el ciclismo cobra vida. Con la conducción de Luis Germán Edwards y Jaime Hernández. Santiago, bienvenido a nuestro podcast. Un gusto tenerte en esta videollamada. Sí, un gusto como siempre, Santiago. Con Santiago ya hace un tiempo nos conocemos. Como lo dijimos antes, experto en geometrías de bicicleta. Y nos va a contar un poquito lo que es la experiencia suya y lo que es la marca Scarab. Exacto. Bueno, Santiago, ¿quién es Santiago Toro? Cuéntanos. Bueno, Jaime, Luis, muchas gracias por este espacio. Bueno, soy Santiago Toro, soy colombiano, nacido en Medellín. Tengo 31 años, soy ingeniero industrial y soy ciclista, súper apasionado hace muchos años ya. Y soy un niño en cómo veo la bicicleta. Y lo digo ¿Juegas muy a en la serio. bici? Juego ¿Juegas a la bici. Sí. Entonces he tenido la fortuna de poderla ver de una manera distinta. Toda la vida he estado rodeado de juguetes en muchos sentidos y han sido mis hobbies, luego se volvió el deporte, la bici y hoy en día es el trabajo y es la empresa y lo es todo, pero efectivamente me defino como un ingeniero y como un niño
que diseña juguetes. Buenísima. Oye, y cuéntanos, ¿quién es Scarab y cómo nace Scarab? Bueno, Scarab es, yo diría, un homenaje al ciclismo colombiano. Scarab es la expresión de esa cultura ciclística colombiana. Scarab en inglés es escarabajo y como seguramente algunos lo saben, pero igual lo explico, los escarabajos es el nombre o la forma en la que se refieren a los ciclistas colombianos en las carreras, en el ciclismo profesional, desde hace ya bastantes años. Entonces, Scarab es ese homenaje al ciclismo colombiano y resulta ser toda nuestra inspiración de lo que hacemos en nuestra empresa en el día a día. Scarab se dedica a la fabricación de bicicletas hechas sobre medida y lo hacemos en el Retiro, Antioquia, que es básicamente una zona montañosa a las afueras de Medellín. Ok. Oye, Santiago, y cuéntanos un poco, obviamente ya entendiendo a grandes rasgos lo que es Scarab, pero Scarab también tiene algo particular, que es el tema de las bicicletas a medida y sobre todo el tema de la materialidad y cómo además es súper interesante entender cómo esa materialidad se une con la última tecnología, con alianzas con distintas marcas. Entonces, cuéntanos un poquito, primero, romper al tiro el hielo, el acero. ¿Por qué el acero? ¿Por qué decidieron hacer bicicletas de acero cuando creo que en el mundo del ciclismo es como, podríamos decir, es como un patito feo, como que no, lo último que se me ocurriría es tener una bicicleta de acero? Cuéntanos un poco qué significa y qué ha sido esto en la historia Scarab. Muy bien. Retomo un poco la conversación como la arranqué con la pregunta ahora, ¿quién es Santiago? Y yo digo que Santiago es un niño. Y básicamente desde que empecé a montar en bicicleta tuve la obsesión de dos grandes obsesiones. La primera es cómo funciona una bicicleta desde el punto de vista de manejo y la segunda es una obsesión con un concepto que llamamos ride quality. Básicamente nosotros todo lo que hacemos en Scarab tiene un trasfondo y haber elegido el acero, recalco la palabra elección, porque es que a nosotros no nos tocó hacer bicicletas en acero. Nosotros escogimos hacer bicicletas en acero porque son bicicletas que tienen una forma, una sensación que es absolutamente única y que solo la puede vivir esa persona que está montada en esa bicicleta. Entonces, ya voy a entrar un poquito más al detalle del material, pero sí soy muy enfático en que nosotros no fabricamos bicicletas en acero porque es el material que nos tocó, porque es el material que hay en Colombia, no, para nada. En Colombia no hay ningún acero, nosotros no conseguimos ni un solo tubo de los que utilizamos para nuestras bicicletas, lo conseguimos en Colombia. Creo que más fácil conseguiríamos compuestos de fibra de carbono. Pero recalco que es una decisión y esta decisión la ato mucho a esto de que por qué soy un niño, y es porque para nosotros el ciclismo y lo que nos gusta irradiar de él es el goce de practicarlo, más allá de cualquier otra cosa. Lo primero es que cuando una persona decide levantarse a las 4, a las 5 de la mañana, o decide sacrificar su hora de almuerzo, o decide salir del trabajo y montarse en una bicicleta, es porque tomó la decisión de regalarse ese tiempo para disfrutarlo. Y para nosotros el acero es ese material que, dadas sus propiedades mecánicas, brindan ese goce. Entonces, ¿qué hace un niño? Un niño cuando está haciendo algo es porque lo disfruta, ¿cierto? Un niño no hace las cosas por obligación. Y por eso soy tan enfático en todas estas frases. Y es que yo creo que los ciclistas, en cierto modo, aunque no tengo nada en contra del desempeño, me fascina montar bien en bicicleta, me fascina estar en buena forma, pero en cierto modo sentimos en Scarab que la industria ha perdido un poco ese tacto con el goce de practicar el ciclismo. Y el acero es ese material que es un material que únicamente está enfocado en el ciclista. ¿Y a qué voy con eso? El acero es un material que es tan rígido
como queramos hacer la bicicleta para ese cliente. Para eso contamos con un portafolio amplio de diferentes diámetros de tubos, de diferentes espesores de paredes, que nos permiten optimizar esa bicicleta para cada persona. Entonces, el material es tan rígido o tan liviano o tan flexible como ese cliente lo necesite. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en el disfrute de esa persona, ¿cierto? El acero es un material que absorbe la vibración demasiado bien. No la absorbe tan bien como el titanio, y en eso soy claro, pero es un poquito más rígido, un poquito más reactivo que el titanio, lo cual nos permite hacer una bicicleta que para nuestro gusto y nuestro criterio de qué es una bicicleta buena está perfectamente bien balanceado entre absorción de la vibración y por otro lado tener un tema de reactividad, de que es una bicicleta a la que le aplico potencia y responde. Entonces, el acero es este material que nos da ese balance perfecto entre las dos categorías. Y claro, como bien lo decías, el acero es el patito feo de la industria y no encuentro una mejor forma para decirlo porque pues es un material que suena anticuado. Es un material en el que todos nos hablan de acero y uno piensa, eso es pesado, eso es viejo, eso es yo no sé qué, pero si uno va y se fija, gran parte de la industria de la aeronáutica está basada en acero. Lo que pasa es que los aceros es una familia gigante de materiales, o más bien es una categoría de materiales, y ahí empiezan a salir unos aceros absolutamente especializados. Por supuesto, Scarab utiliza esos aceros porque, como les decía, el acero es una elección, no es un nos tocó porque era lo que se conseguía en Colombia. Entonces, dicho eso, y para responder, ¿qué es el acero? El acero es el material más pesado en el que se puede fabricar una bicicleta. Esa es la primera cosa que siempre le digo a nuestros clientes. Te vas a fabricar la bicicleta en el material más pesado. Lo que pasa es que vamos a usar bien poquito de ese material. Y eso es lo que nunca nos dicen. Entonces ahí es cuando nos ponemos en la parte interesante. Es que un tubo de acero moderno es un tubo de especificaciones altísimas y ingeniería altísima. Entonces las paredes son muy delgadas. Utilizamos tubos que pueden llegar a tener espesores de pared, o sea, el bordecito del tubo es de 0.35 milímetros de espesor, eso es nada, pero que cambia su pared en ciertas áreas del tubo para lograr una mayor resistencia mecánica, donde en los puntos de soldadura, en los puntos donde se va a ejercer torque o se van a ejercer fuerzas y se van a concentrar esfuerzos, garantizando que esta pieza tiene una durabilidad superior a la de cualquier otro material. Entonces, efectivamente es el material más pesado, nos proponemos usar el más poco que podamos. En términos generales, para quitar ese tabú, una bicicleta de acero termina pesando alrededor de, ni siquiera lo voy a decir en gramos, alrededor de medio termo de agua más que una de fibra de carbono. Para que... O sea, eso desmitifica mucho de lo que se habla hoy, obviamente. O sea, hoy creo que las bicicletas, y un poco aquí también nos pasamos al siguiente tema, hoy la bicicleta y el desarrollo está en ganar peso y tenemos casos muy, muy concretos de los nuevos desarrollos que han ido generando las marcas. Que el peso es todo, pero cuando analizamos esto vemos que el peso, sí, es un componente, pero que la comodidad es lo primordial finalmente. Así es, y por eso les decía ahorita, la obsesión es con que ese ciclista que esté ahí esté pasando el mejor momento que pueda pasar en esa bicicleta. Claro. Y un poco de ahí es donde con Jaime hemos hablado mucho y nos ha tocado mucho ver el tema de cómo ha ido evolucionando en general el ciclismo, no solo a nivel de las bicicletas, sino que en general en toda la industria, cómo se va... Tú lo decías, de alguna manera, cada niño quiere tener su propio juguete. Y entre más propio sea y más único sea, es como más valorado. Y creo que en Scarab ustedes están haciendo eso y explican un poquito cómo es el proceso de hacer una bicicleta personalizada, porque hoy día yo me meto a prácticamente todas las marcas de bicicletas, yo las puedo pintar a la medida, cada vez la industria está yendo hacia un grado de personalización, sobre todo basado en la pintura. A eso después obviamente yo puedo elegir un poco el modelo que quiero, si quiero algo más escalador, algo más rodador, pero ustedes tienen un grado de personalización que creo que es único. Yo de hecho, ya un poco conociéndolos, creo que a la tercera o cuarta reunión empezamos a entender
el nivel de personalización que se puede lograr en Scarab. Y que me cuadra mucho con un poco con lo que decías tú de la experiencia de este niño que quiere el máximo goce. Claro, y hay un poco agregar a lo que pregunta Luiger, es que cuando vamos a comprar una bicicleta convencional, nosotros nos tenemos que adaptar a esa geometría o a ese cuadro o a esa característica. Sin embargo, cuéntanos lo único que es tener un Scarab para un ciclista como nosotros. Perfecto. Entonces, yo aquí introduzco un concepto del que hablamos mucho internamente en Scarab y lo contamos muy poco a los clientes, pero se los cuento pues a ustedes. Y es que nosotros hablamos mucho de la telepatía. Y la telepatía, si uno mira en el diccionario la definición, es como esa conexión con algo que no es biológica. Es decir, no tiene ningún tipo de interacción biológica, sino que se da por ondas o por una cosa que está pues por encima del entendimiento. Y cuando hablamos de la telepatía en Scarab, y eso es un concepto, como les digo, interno de diseño, nosotros lo que queremos es que cuando esa persona se monte en esa bicicleta, realmente esté enfocada en disfrutar el ciclismo, más allá de estar pensando en cómo manejar la bicicleta y en cómo orientarla y en cómo evitar cosas que están pasando, ¿cierto? Y les hago una pregunta aquí muy clara, muy puntual a los dos. ¿Cuál creen ustedes que es el gesto que más se realiza cuando montamos en bicicleta? O sea, yo creo que hay dos. Uno es pedalear, porque si no, no avanza, y lo otro es frenar. No, yo creo que va también más enfocado como en el movimiento del ciclista arriba de la bicicleta, entre que me siento, me paro, y la posición en que voy tomando En el manillar. El manillar, o sea, me tomo del manillar o me tomo de las manetas. Entonces, efectivamente eso es lo que hacemos y lo que más esfuerzo requiere. Pero si ustedes se fijan, hay un gesto que uno hace desde que se sube a la bicicleta hasta que termina su rodada, y es manejar la bicicleta. Y ninguna marca, ni ningún fabricante de bicicleta nos habla de esto. Nos hablan de los vatios, nos hablan de la aerodinámica, nos hablan de un montón de factores que, claro, los hacemos el 50, el 60, el 70% del tiempo. Unos, como un review de una bicicleta a 1200 vatios, jamás lo voy a hacer yo. Yo ni siquiera hablo del 1%, no es que yo no llego hasta allá, ¿cierto? Pero nos ponen el dato de, no, a 1200 vatios esta bicicleta se comporta así. Pero hay una cosa que siempre hacemos, en cualquiera sea la bicicleta del mundo, y es manejar la bicicleta. Uno no para de manejar la bicicleta, a no ser de que está en el simulador de la casa. Claro. Es el único momento en el que lo paras de hacer. Entonces en Scarab nos enfocamos muchísimo en el manejo y por eso les hablamos de la telepatía, del manejo telepático. Y lo primero para entender qué es una bicicleta a la medida es básicamente entender que uno está llevando esa experiencia de montar en bicicleta a otro nivel, a que esa bicicleta se vuelve tan acorde al estilo de manejo de uno, al estilo de ciclismo de uno, al objetivo que quiere realizar, que esa bicicleta se empieza a manejar con muchísimo menos esfuerzo. Tomar una curva, ya no hay que corregir la mitad de la curva porque la dirección está diseñada para qué tanta sensibilidad te gusta a ti. La dirección está diseñada para el tamaño de llanta que vas a usar la mayor cantidad del tiempo, ¿cierto? Entonces, hay una concepción de que hacerse una bicicleta a la medida es hacerse una bicicleta que es más cómoda. Y sí, ella es más cómoda, ella por su naturaleza va a ser más cómoda, pero hacerse una bicicleta a la medida va mucho más de allá, porque es que uno puede tomar una bicicleta stock y poniéndole una potencia más larga o más corta, poniéndole espaciadores arriba y abajo, moviendo el sillín para adelante y para atrás y para arriba y para abajo, uno puede acomodar a una gran masa poblacional si el cliente compró la talla correcta y si uno es capaz de acomodar los componentes. Pero tengamos presente que cada vez que cambiamos el tamaño de la potencia, estamos cambiando propiedades específicas del manejo de la bicicleta. Estamos poniendo más peso en la rueda delantera, estamos poniendo más peso en la rueda trasera. Lo mismo ocurre cuando movemos el sillín hacia adelante o hacia atrás. Y eso hace que el manejo de la bicicleta se afecte. Entonces, el punto de partida para una bicicleta custom, una bicicleta hecha a la medida como en Scarab, es partir del fitting de la persona, ya garantizando la comodidad. Para mí eso es decir, que un ciclista esté cómodo en Scarab es un must.
Es como comprar un carro y que te lo entreguen con las 4 llantas. Es que eso ya tendría que darse, ¿cierto? Es algo que tiene que estar garantizado en la categoría. Pero el verdadero valor agregado de una Scarab o de una bicicleta a la medida, porque hay más fabricantes que hacen esto, es realmente que esa bicicleta se acople a tu estilo de ciclismo y a tu objetivo como ciclista. Y ahí es a donde nosotros hablamos de la telepatía, porque esa es la diferencia entre hacer una bicicleta cómoda y hacer una bicicleta que uno se disfrute en la calle, que uno se disfrute en ese gravel que haces, en esa ruta, en ese mountain bike, en ese tipo de ciclismo que practiques, que además todos lo practicamos distinto, porque todos bajamos distinto, todos tenemos sensibilidad a la vibración distinta, y todas estas variables uno es capaz de llevarlas a un plano de una bicicleta y empezarlas a ajustar. De pronto el ángulo del cabezote es medio grado más, medio grado menos. De pronto la altura de la caja centro es medio grado, es un par de milímetros más alta, un par de milímetros más baja. Y eso todo se traduce en cómo se va a manejar esa bicicleta. Entonces, una bicicleta a la medida es un juguete que lleva el disfrute de la bici y la experiencia de la bici a otro nivel. No, pero es muy válido lo que tú nos comentas, y obviamente aquí tenemos que entender que son bicicletas de mercado, o sea, que se producen en masa, en líneas de producción gigantescas. Y aquí también va la siguiente pregunta, un poco, ¿cómo Scarab hoy también utiliza la tecnología para fabricar bicicletas? Porque entendemos que las Scarab se fabrican de una manera artesanal, o sea, hay artesanos de la bicicleta que están detrás del corte del tubo, pero ¿cómo ustedes en la fábrica en Colombia aplican esta tecnología tanto en la construcción de la bicicleta como luego en la pintura, que también es un detalle que las hace aún más únicas? Y con un material tan poco tecnológico, entre comillas, que podríamos decir que es el acero. En el fondo, es un material muy, muy antiguo y que en el fondo ha tenido perfeccionamiento y todo, Claro, pero es un material igual hay que juntarlo con una soldadura. Así es, o sea, en comparación a lo que son los moldes en carbono, que capas O monocasco. para o monocasco. Entonces, un poco también entender cómo se aplica esta evolución tecnológica a este material tan noble y tan antiguo. Perfecto. Entonces, arranquemos del material para ir haciendo el recorrido. El material, básicamente, efectivamente, es hierro. Ese es el elemento básico al que se le agrega, bajo unos procesos, carbono y otras microaleaciones, ¿cierto? Se llama cromoly, puntualmente la base de la que sale la subfamilia de materiales de la que sale el acero. Y el cromoly es un material de altísima resistencia mecánica que con otra serie de microaleaciones que se le agregan se puede llevar a unas paredes muy delgadas y que cuando se solda el material no tiene distorsión estructural molecular o estructura de cristales. Eso quiere decir que cuando soldo el material, él realmente adquiere mayores capacidades mecánicas que como estaba sin soldar. ¿Listo? Primera cosa. Entonces es un material que efectivamente es un material muy antiguo, pero que lleva una transformación que no para. Como les decía, gran parte de la industria aeronáutica y automotriz tiene como base este material. Entonces es un material que sigue en constante evolución. Y nosotros mismos vemos cada vez paredes más delgadas, cada vez formas nuevas, cada vez cosas que requieren de más tecnología para poder conformar los aceros como tal. Yendo un poco hacia ese cliente que llega a Scarab, siempre nos apalancamos en buenas tecnologías de fitting, sobre todo en buenos fitters como Lucas, como René Muñoz en Scarab, y buscamos que la mayor cantidad de nuestros distribuidores tengan, bien sea dentro o dentro de su red cercana, un fitter de buena reputación, que utilice las herramientas tecnológicas que requiera o que tenga la capacidad de hacer un fitting sin ellas, pero que sepamos que ese resultado de ese fitting va a ser bueno, porque para nosotros es el punto de partida, ese es el molde, ¿cierto? Es el fitting, el insumo que él nos pasa. Entonces, una vez que eso entra a Scarab, nosotros utilizamos un software CAD que es dedicado puntualmente a bicicletas, se llama Bike CAD, y sobre ese Bike CAD nosotros parametrizamos absolutamente todas las variables necesarias para fabricar una bicicleta, desde todos los sillines actuales en el mercado, ángulos drops de manubrio, todo eso está debidamente parametrizado, y a partir de ahí diseñamos una bicicleta que
podamos visualizar cuáles son los puntos críticos y cuáles son los puntos que queremos optimizar para cada persona. Ese proceso como tal termina en una aprobación hacia el cliente, y esa aprobación que hace el cliente, una vez se generan los planos de fabricación directamente de este software. Todos los cortes que se realizan en SCARAB se realizan en maquinaria operada por humanos, es decir, no es control numérico, pero sí se realizan con apoyo en maquinaria. ¿Con qué objetivo? Garantizar la calidad, que cuando estamos cortando un tubo, ese tubo sale perfectamente bien cortado, pero debió haber sido ajustado ese corte o seteada la máquina más bien por una persona que lee los planos, los interpreta y setea la máquina, ¿cierto? Y sigue una serie de instrucciones. Eso nos garantiza que la bicicleta está fabricada bajo estándares de calidad. Entonces, aquí también introduzco un concepto, es que nosotros, aunque fabricamos bicicletas a mano, nosotros las fabricamos a mano no porque nos tocó fabricarlas a mano o no, sino por el simple hecho de que nos da control de poder garantizar que cada bicicleta tiene la flexibilidad en su diseño necesaria. Si automatizáramos la planta, seguramente nos veríamos forzados a hacer todas las bicicletas stock. Claro. Pero al fabricarlas a mano, tenemos la ventaja de no utilizar moldes. Entonces, un molde es un activo que hay que depreciar. Nosotros no tenemos moldes. Nosotros a cada bicicleta le podemos hacer su corte específico a un ángulo, y eso no costó nada desde el punto de vista de depreciación y amortización de moldes. Entonces, el hecho a mano en SCARAB es más un plus que un tema artesanal, y simplemente el hecho a mano nos permite llevar los estándares de calidad a otro nivel, porque podemos hacer supervisiones mucho más detalladas de todo lo que está pasando. Y algo en lo que nos hemos enfocado mucho desde el punto de vista de fabricación en SCARAB es que nosotros realmente, aunque trabajamos con procesos artesanales y procesos hechos a mano, realmente la calidad es no discutible para nosotros. Ustedes dos se pueden encontrar en la calle y el uno tener una bicicleta blanca, el otro tener una bicicleta roja, y puede que el uno odie el blanco y el otro el rojo, por supuesto en las bicicletas opuestas. Pero jamás queremos que una persona que se encuentre en la calle con otro cliente SCARAB piense: esa bicicleta, aunque no me gusta el color, está mejor pintada que la mía. O esa bicicleta, aunque no me gusta el color, o aunque no es el modelo, porque este tiene una de gravel y yo tengo una de ruta, o X o Y cosas, esa bicicleta está mejor soldada que la mía. Eso es no negociable. Cuando uno está pagando un precio premium y cuando uno tiene toda la expectativa que uno le pone a una bicicleta y espera 3 meses, que la bicicleta salga perfecta es no negociable, ¿cierto? Eso es algo que tiene que venir con un producto premium. Entonces, nos hemos encargado de implementar demasiada ingeniería, desde herramientas como Project Management, como chequeos de calidad, cruzados que se hacen a lo largo de todo el proceso de producción, desde estandarización de parámetros de producción, que garanticen que a medida que esa bicicleta vaya avanzando, realmente se esté construyendo la bicicleta como se debió haber, como se especificó, y con los estándares de calidad que son. A uno no se le puede olvidar que es que no es solo una soldadura fea, es que ahí se está montando una persona que va a bajar a 60, 80 kilómetros por hora, y es una vida que va en esa bicicleta. Claro. No es simplemente que la soldadura está fea. Claro. Y queremos seguir pedaleando durante muchos años. Exactamente. Entonces eso digamos que es algo de lo que todo el equipo es muy consciente, desde incluso la compra de los materiales. Ahí es a donde empieza todo, quiénes son nuestros proveedores, cómo llega la mercancía a Colombia. No, es un proceso muy largo. Y también aquí nosotros lo enlazamos con un poco con nuestra huella ecológica, tal vez, porque al final una bicicleta como esta es para mí y es para toda la vida. No hay recambio. Las otras bicicletas, en el fondo, en un momento se convierten en basura, en chatarra. Estas bicicletas no. Entonces, creo que también hay puntos muy interesantes de este tipo de bicicletas que hacen que también tengan mucho valor agregado más allá de todo lo que hemos hablado. No, eso de todas maneras. Y bueno, primero, obviamente felicitarte, Santiago. Sé que hace muy poquito han
han estado celebrando ya el 5º aniversario, tuvieron ahí algo que para nosotros, reconozco que fuimos invitados por temas de agenda, no pudimos ir, pero la verdad que hay una cosa que también resaltar, que a mí me interesa mucho en todo esto, que es la comunidad Scarab, porque eso también es parte de lo que nosotros tratamos de promover a través de este podcast. Somos una grupeta y creo que la comunidad Scarab, tanto en Colombia como a nivel mundial, cada vez es más potente. Lo que están haciendo, las rodadas, la identificación misma del rider con la bicicleta, que también es una cosa increíble, que también es... Y por último, también un poco dejar, Santiago, para que, en los últimos minutos, para que invites a la gente a conocer Scarab, porque obviamente aquí hay para mí es un arte, o sea, yo veo las bicicletas, cada vez que me meto al Instagram es una maravilla lo que hacen, o sea, lo que uno ve estéticamente a simple vista es increíble, aparte de todo lo que nos has dicho ahora, porque ya, para mí ya de por sí son atractivas las bicicletas a nivel estético, o sea, la verdad que es increíble. ¿Dónde pueden encontrar información? ¿Dónde pueden un poco tener esta primera aproximación a Scarab, que creo que es un poco el amor a primera vista, a ver si se logra? Perfecto. Bueno, básicamente, como bien lo decías, la comunidad de Scarab es bien interesante, y es porque de verdad, yo no voy a decir que nos hemos dedicado, porque ha sido bastante natural, pero sí hemos sido muy consistentes con compartir nuestro mensaje de que montar en bicicleta no debería ser únicamente un sacrificio, también debería ser algo que disfrutemos. Y creo que hay mucha gente que comparte eso, simplemente que no ha encontrado la forma de hacerlo. Entonces esa comunidad se ha ido construyendo alrededor de gente que disfruta de salir a montar, a veces muy rápido, porque yo no aguanto las montadas, a veces despacio, hay de todos los niveles, pero sí compartimos, y creo que eso es un factor común entre la gran mayoría de nuestros clientes, por no decir todos, que es ese goce de montar en bicicleta. El que se manda a hacer una Scarab es porque ya entendió el ciclismo y sabe que sí, efectivamente hay unas super bicicletas con todas las mega optimizaciones, pero que también hay otras optimizaciones que se pueden hacer que no necesariamente son hechas en un túnel de viento, pero que sí son de cara a ese cliente y a ese ciclista específico que está mucho más enfocado en el ciclismo, que practica el 99% de su tiempo. Y eso une a la gente, porque se dan cuenta que hay más personas que están pensando como ellos y se animan a salir a conocer este país, y se animan a salir a hacer rodadas, y se animan a recomendar a Scarab a sus amigos, y eso ha sido una gran construcción. Por otro lado, respondiendo a dónde nos encuentran, pues efectivamente nosotros en Instagram tratamos de compartir un poquito esa cultura, ese color, esa magia que inspira toda la parte estética de las bicicletas, pero que también inspira mucho el diseño y el desarrollo de cada uno de los modelos de bicicletas que tenemos, porque este es un país que, para los que han tenido la fortuna de estar acá, han visto lo retador que es y lo cambiante que es. Esto es una montaña rusa para pedalear, y nos hemos de verdad enfocado en entender cuáles son las necesidades de un ciclista colombiano, porque no quiero generalizar, pero en cierta manera, si una bicicleta funciona bien en Colombia, pues va a funcionar bien en muchas partes. Entonces ha sido pues como gran parte de la inspiración, y tratamos de compartir mucho esa cultura y ese estilo colombiano a través de Instagram. Nuestra página web, que básicamente es el portal para ya entrar a conocer más información, pero al final nos gusta es que las personas que están interesadas y que ya quieren de cierta manera explorar a un poco más de detalle este mundo Scarab, pues acudan de cierta manera a alguien que los pueda orientar en una forma mucho más detallada. Tenemos una red de distribuidores que está creciendo y que tenemos la fortuna de estar con presencia en muchísimos países, y lo que buscamos es efectivamente que las personas vayan a entender Scarab de la mano de alguien que los pueda guiar y que los pueda asesorar en cuál es la mejor bicicleta o el mejor modelo para ellos, en alguien que conozca la zona. Muchas veces
La gente nos ve poner una bicicleta de gravel en Instagram con unas llantas gigantes y se enamora de esa bicicleta, pero resulta que el gravel casi que ni existe en el lugar donde están. Entonces, si se dejaran llevar únicamente por el Instagram, pues necesitan de una asesoría para decir, oye, no, el gravel, recuerda que aquí el gravel no es tan así, tan asado, entonces te recomendamos mejor este modelo. Entonces, siempre buscar esa asesoría que la podemos dar nosotros directamente en ScarApp, pero que siempre va a estar mucho mejor cuando están teniendo una conversación de tú a tú con uno de nuestros distribuidores autorizados. Entonces, ese yo diría que es como el canal importante a mencionar acá. Buenísima. Entonces dejamos invitados a todos nuestros oyentes a que entren al Instagram de ScarApp, donde estén en cualquier país de Latinoamérica, puedan buscar al distribuidor local de ScarApp y puedan atreverse, ir a mirarla, ir a preguntar y entender cuál es este viaje ScarApp, que es un viaje... Vivir la experiencia. Para toda la vida, sí. Exactamente. Bueno, Santiago, muchas gracias por tu tiempo. Agradecemos mucho la entrevista. Estuvo muy, muy buena. Creo que quedaron varios puntos por tocar, pero nada, invitamos a la gente a que lo pueda investigar, a que pueda entender esta cultura ScarApp y la cultura del ciclismo colombiano también. Que tengan, ya sea en Instagram. Y nada, invitarte cuando quieras a rodar acá en Chile. Felices de recibirte. Y aquí te estamos esperando. Vamos a sufrir aquí en nuestras montañas, que no son tan cálidas como las tuyas, pero... Así es. Así que eso, bienvenido y bueno, gracias Santiago, un abrazo grande y que tengas un excelente día. Muchas gracias a ustedes, Luis y Jaime, por el tiempo. Qué buena estuvo la reunión, o sea, la conversación con Santiago Toro. Sí, muy, muy interesante esta como evolución o más bien la nueva dimensión que estamos viendo del ciclismo, donde se están recuperando materiales muy nobles como el acero. Es impresionante todo lo que se puede hacer con el acero, todo lo que está desarrollando ScarApp es increíble, ¿no? Cómo se ha resucitado. Y hay mucho que aprender, en el fondo, entender cuáles son las características de estos materiales, nos sirve mucho también como el ciclista del día a día para ver sobre qué estamos montados y al mismo tiempo qué es lo que queremos y buscamos en la bicicleta. Claro, eso que tú dices es importante porque ScarApp no se olvida que el acero es un muy buen material, pero hay que trabajarlo para hacerlo aún mejor para el ciclista específico que tenemos adelante. O sea, no es y esto que quede muy claro, que el trabajo de ScarApp no es un trabajo estándar en acero, sino que es un trabajo personalizado en acero, donde se eligen tubos específicos para requerimientos específicos de cada ciclista. Claro, y es súper importante porque Santiago rescataba lo importante y la comodidad que tiene el acero sin perder el tema del rendimiento, que obviamente todos también buscamos eso en la bicicleta. Entonces es muy, muy interesante. Y junto con eso también, obviamente, el tema hoy día me parece que es súper relacionado a este tema de la comodidad y el rendimiento, que es el tema de la ropa. Gran tema. Sí, sí. No, y sobre todo entender un poco cómo ha evolucionado la ropa, cómo hemos llegado a lo que hoy día tenemos de ropa. A nosotros nos toca vivir en esta industria, pero también nos toca vivir desde el 2020. O sea, nos toca ya un poco todos los avances tecnológicos que hay hasta hoy día. Claro. Nos toca vivirlo, nos toca palpar un poco el desarrollo, pero antes de eso hay una serie de evoluciones del ciclismo y de la ropa de ciclismo que son muy, muy interesantes. Y son nuevos, porque no nos olvidemos que el desarrollo y la inserción de la Lycra en el ciclismo partió en el 1970. Claro. O sea, antes del 1970 solo se usaba lana. Y lana, y si uno ve fotos, o sea, la ropa no era pegada al cuerpo. Exacto, era holgada y era una tricota o una maillot para toda la etapa. Sí. O sea, no había uno para calor, uno para etapa plana, uno para etapa de escalada, uno para etapa fría. No, y entendiendo que eran materiales que no absorben la transpiración como lo hacen las telas de hoy día. Exactamente. Y lo mismo hacia abajo, o sea, muchas veces eran jeans, o los mismos pantalones de lana, estilo medio bombacho, pero imagínate lo que haber sido hacer etapas del Tour de Francia, que en esa época además eran etapas de 300, 400 kilómetros cada etapa en esa ropa, sin hoy día los desarrollos pues, que tenemos hoy día para rosaduras, todas esas cosas que nos ayudan mucho cuando tenemos que hacer etapas largas.
Pero un poco también lo que más nos interesa hoy día es lo que ha pasado más o menos de los años 70 hasta ahora. Claro, porque ya en el año 80 vemos cómo el ciclismo se empieza a ser popular en Europa, sobre todo, y las marcas ya empiezan a involucrarse en el ciclismo, por lo tanto, la ropa también tiene que evolucionar a mostrar a las marcas. Y eso ya comienza en los años 80, donde los ciclistas empiezan a aparecer con ropa con los sponsors acá adelante. O sea, Claro. y en ese tiempo era el sponsor. Además que en el ciclismo se da mucho que el sponsor es el nombre del equipo. Claro. A diferencia de lo que vemos de repente en equipos de fútbol o de otras disciplinas, que el sponsor adorna Claro. una camiseta. En este caso muchas veces se da que el nombre del sponsor es el nombre del equipo que va a llevar Exactamente. durante esa temporada. Pero es muy interesante además cómo se fue dando esta evolución a las ropas que conocemos hoy día, en primer lugar en búsqueda del rendimiento. O sea, en la medida que las grandes vueltas o las grandes carreras alrededor del mundo empiezan a levantar el promedio de velocidad, obviamente empieza la búsqueda de esas ganancias marginales. Claro, y que- obtener ventaja del lado por estos... por esto, en el fondo, por esta ropa que estamos usando, porque ahí los equipos se dieron cuenta que en las etapas de contrarreloj había que usar cierta ropa Claro. con ciertas características que no es igual a la etapa de escalada. Entonces, los equipos que tenían la posibilidad de poder ir cambiando su implementación o su ropa, sacaban una ventaja importante de los otros que no lo podían hacer. Sí, ¿no? Y es súper importante también ver un poco la especialidad de cada uno de los ciclistas. Hace poco hablaba con una persona bastante importante e influyente en el mundo de la ropa de ciclismo y nos hablaba, por ejemplo, de el tipo, una ropa que hoy día se está volviendo bastante popular, que es con inserciones de grafeno, pero que decía que a una persona que es escalador, que no logra gran velocidad en un sprint, para él no es esa ropa, sino que él va a buscar siempre algo más liviano, más cómodo, ya que en la montaña, y ahí entran telas muy, muy delgadas, casi telas de cebolla, versus el sprinter que a veces necesita esa explosividad y ese como boost extra Claro. que te da esa ropa más ajustada. Por eso yo te diría que al final, hoy día en el ciclismo, podemos hablar de dos grandes temas de la evolución de la ropa. Uno es el desarrollo aerodinámico, lo hablamos un poco con Cristóbal Lira en el primer capítulo que tuvimos, y la importancia de todo lo que ha sido esta evolución de la aerodinámica, que al final hay una ganancia de milisegundos, o como le diría, nos gustaría a los ciclistas a veces, en un 3-4 watts de diferencia que podemos lograr a la hora que estamos vestidos adecuadamente. Y por otro lado, la evolución, lo que se viene dando en estos últimos años, el tema de la termorregulación. Un poco ya yo Esa creo que- termodinámica, sí. No, y es importante entender que la termodinámica es para arriba o para abajo, o sea, clima frío o clima cálido, porque es importante que los ciclistas en los climas fríos o en carreras frías no pierdan energía en calentar el cuerpo, pero que tampoco los llenemos de ropa. Claro. Entonces, ahí está el gran desafío, que con una tela delgada podamos abrigar al ciclista en condiciones de 0 grado o más menos. Sí, o incluso temas de la importancia de los chubasqueros. Claro, de la impermeabilidad de la impermeabilidad. ropa Claro. e ir mezclando todo eso en una prenda, en una tela. Entonces tal ese es el cual. gran desafío y a eso hay una industria gigantesca que está trabajando en eso día a día para poder entregarle a los ciclistas la mejor indumentaria posible. Pero también cuando hablamos de ropa hoy, para la grupeta, para Así es. nosotros, está un poco... Miramos desde el palco la aerodinámica y la termodinámica, pero realmente hoy lo que a nosotros nos gusta o lo que nos interesa es sentirnos muy bien arriba de la bicicleta. ¿Y cómo ha ido cambiando, Luiger, para ti la experiencia de haber, no sé, partido usando un short para andar en bicicleta a tal vez un bib short que el que usa hoy? Sí, tal cual. Yo me acuerdo, mis primeros pasos en el ciclismo son a través del triatlón. Entonces, no estaba en la cabeza. En el fondo hacíamos 3 deportes, obviamente. Son 3 veces el gasto que uno tiene haciendo solo un deporte. Claro. Entonces, también había una situación que en donde no nos entendíamos como ciclistas. Yo creo que siempre tratábamos como diferenciarnos con el detalle de usar calcetín corto en vez de calcetín largo. Pequeños detalles que uno hoy día lo ve en la calle y va a saber, ese es triatleta, ese es ciclista, y está perfecto. Pero me acuerdo que mis primeros trajes de ciclismo los compraba en
me acuerdo haber comprado alguno en Esparta del Team Chile Claro, del porque año. en ese tiempo no estaba Decathlon. No había Decathlon. Yo me acuerdo que lo que encontrábamos era en AliExpress. tiendas muy generales y O AliExpress. AliExpress. Y AliExpress al Sí. final yo creo que nos vistió a todos durante una época. Y tenés que comprar 3 tallas. Sí. Una para arriba y una para abajo para ver cuál te queda Así bien. es. Por suerte los precios lo permitían. No, y un poco esa evolución también nos ha ido mostrando que qué importante es sentirnos cómodos arriba de la bicicleta, porque al final aquí sí, hay un tema precio de productos, pero también hay un tema comodidad, y que cuando nosotros, ciclistas amateurs, que pedaleamos largo los sábados, que es el día que podemos pedalear largo, queremos estar esas 4 horas arriba de la bicicleta cómodos, tranquilos, que no nos moleste, que no nos genere la ropa. Pero el otro punto importante, además de la comodidad, es el look. Es vernos bien. Sí, hoy día al final, por lo menos para la mayoría de nosotros que es la grupeta, creo que hoy día el tema del look y el tema del ciclismo en general es hobby. Claro. Es hobby, o sea, así como, claro, todo hoy día ya tenemos como este pequeño placer culpable, si queréis, de empezar a fijarnos en las combinaciones de colores, en de alguna manera preocuparnos de nuestro outfit para salir el domingo. Y uno parte ahí desde los zapatos, desde el calcetín, bib short, y no sé, tricota que lleves, o la gilet, el cortaviento. El mismo cuidado de la ropa. Hacia Exacto. el final, El yo casco. creo que tú mismo de hecho tú dirías que más me guías en eso. El tema de la limpieza de la Claro, ropa ya no importante. se lava junto con toda la obra. Exacto. Importante, amigos de la grupeta, la ropa de ciclismo no va a la secadora. Mínimo. Es más, siempre debiésemos cuidar los cierres. Son ropas Exacto. muy delicadas que al final al tener contacto con los cierres de otras prendas, Exacto. a veces pueden... Lo mismo los velcro, hay que ser Así muy es. cuidadoso con los velcros. Venden unas bolsas donde podemos lavar la ropa de ciclismo en la lavadora, pero para que tenga... Para que no vaya volando en el fondo, para que esté Exacto. todo más o menos... Y ahí es también donde viene esta carrera de algunas marcas por ir mostrando distintos looks para los ciclistas amateurs, y donde también aquí ha hecho un trabajo bien importante estas ciertas marcas, pero también bien asociado al mundo del gravel. O sea, creo que el gravel hoy... Está marcando una tendencia. Exacto. Un poco como que marca tendencia y es más disruptivo que muchas veces el ciclismo de ruta, que puede ser un poco más clásico. Sí. El gravelero se atreve mucho más a usar colores. Hoy están usando camisas, qué sé Sí, yo. sí. Pero el ciclismo de ruta también ha ido evolucionando a cada vez ponerse un poquito más atrevido y jugado con ciertos colores. Tal cual. Hasta hace un tiempo solo veíamos bib short negro, hoy vemos bib short verdes, bib short grises, algunos más jugados con bib short blancos, qué sé Sí. yo. Yo no lo usaría en lo personal, No, pero, yo pero lo tampoco. encuentro muy que se ve muy bien de look. Pero tú, Jaime, ¿qué es lo que buscáis en la ropa de ciclismo hoy día? Mira, si yo lo desgloso partiendo del calcetín, que el calcetín se sienta cómodo y delgado. Independiente de la temperatura que hay afuera, me gustan mucho los calcetines delgados. Cuando hablamos del bib short, para mí es muy importante que el bib short no se sienta apretado en ninguna parte, y que obviamente, partiendo de la base también de que la badana, el colchoncito sea cómodo. De calidad. Exacto. Y luego las tricotas, ahí a mí en invierno me gusta mucho usar la manga larga y complementarla, pero también en el verano me gusta usar colores un poquito más vivos. Me encanta el color blanco en las tricotas. Sé que a veces es muy difícil porque se ensucian, Sí. qué sé yo, y hay que estar muy fino. Además, sí. Pero el blanco y colores pasteles a mí me gustan bastante. ¿Y a ti cómo tú miras eso? A ver, a mí yo creo que todavía sigo muy pegado en los colores más oscuros, pero yo cada día busco más un tema de querer estar bien, que también significa estar cómodo. Yo creo que obviamente si te pones un color que no te acomoda, no vas a estar cómodo nunca arriba de la bici. Entonces, creo que el tema de la comodidad es súper importante desde los colores hasta lo que uso. Pero yo creo que este tema en verdad da para mucho más. Dentro de unos capítulos más tendremos un experto que nos explicará un poco realmente cómo ha evolucionado y lo que él ha vivido. Claro, porque él vivió toda esta evolución siendo ciclista profesional. Así es. Y Entonces, hoy dedicado también a esto, inserto en la industria y en el desarrollo. así es. Yo lo único que voy a agregar para ir cerrando
el tema de no olvidemos nunca que parte de la ropa que usamos es también la seguridad que llevamos sobre la bici. Por más que usemos ropa oscura, que está bien, no olvidar algunos detalles reflectantes. Que y hacernos visibles en la ruta. Sobre todo en Súper invierno, importante. creo que hay que ser mucho más sensible a esas cosas. No le tengamos miedo a las bandas reflectantes. Bueno, obviamente las luces son como un must en la bicicleta, pero creo que el tema de la ropa también acompaña, y creo que todas las marcas están evolucionando a eso, buscar la seguridad ante todo. Eso, y si llegaron hasta acá, amigos de la grupeta, esperen uno de los próximos capítulos que hablaremos de esto en profundidad, y esta conversación nos nutrirá mucho para poder ir entendiendo por qué hoy estamos usando esto. Así es. Esto no fue casualidad. Así es. Y bueno, los invitamos a seguirnos en Instagram, a escucharnos y vernos en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Así que hasta un próximo capítulo. Un abrazo grande a la grupeta. Muchas gracias. Y salgamos a pedalear. Eso. Esto fue Un Café con la Grupeta. Una producción de Plataforma Podcast.